no encontraba. No sé cómo voy a hacer para vivir porque me mataron a mí, a mis hijos, a él. Yo estoy muerta en vida. Ellos son los delincuentes, no lo que quisieron hacer con los nenes. Ensuciar a 4 nenes que venían de jugar a la pelota y terminó en esto, en la muerte de Lucas. Ustedes me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado, con 2 balazos en la cabeza. Te ponen la foto de Lucas cuando tenían 8 años que iban a la escuela y vos te morís, me dice, me lo arrancaron, Gusti. ¿Cómo hago? Me sacaron al amor de mi vida, ¿entendés? Tu mejor amigo. Le arrebataron el sueño, estos delincuentes, estos asesinos que lo acribillaron a mi hijo, a mansalva. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. Buenas noches, este es el programa de Luis Novarecio. Dicho esto, estamos con mis compañeros Nacho Ortelli y Martín Angulo. Juan José Nieva, 36 años, Fabián Adrián López, 46 años, y Gabriel Alejandro Isasi, de 40 años, los 3 involucrados en el asesinato de Lucas. Gabriel Isasi los empezamos a conocer un poco a estos personajes. Tenía una academia de boxeo, tiene una academia de boxeo. El eslogan es entrenamiento duro, pelea real. Son los 3 involucrados en este caso en el que se está esperando la orden de detención. Sí, exactamente. Y un Gabriel Isasi que fue protagonista hace unos años, hace 5 años, de lo que también fue una tarea de inteligencia denunciada por la vicepresidenta, por Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Santa Cruz, es decir, muy lejos de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí también hay que empezar a pensar qué se hace o qué tanto hace la policía de forma de civil sin una orden judicial. Había una orden judicial en este caso, pero ¿qué hace la policía de la ciudad? Primero en Santa Cruz, ahora en la ciudad de Buenos Aires, sin una tarea específica o con una tarea muy general que le permite hacer determinadas cosas que nada tienen que ver con lo que está prevista la inteligencia en la ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad no terminó de aclararse esa situación. En este caso me parece que la justicia tiene que dar respuestas, ¿no, Martín? Sí, sin duda. Es más, yo no descartaría, Nacho Rosario, que en el transcurso del programa pueda llegar a haber alguna novedad. Fue un día de, te diría, noticias de la causa judicial constantes. La más importante de todas para mí hoy, el juez de menores Alejandro Silveruelo sobreseyó a los amigos de Lucas, los amigos que estuvieron detenidos. Durante un día hoy el juez lo sobreseyó. ¿Qué significa esto? Con esta decisión queda absolutamente descartado que hayan cometido algún tipo de delito, que hayan estado en alguna actitud o en algo que haya justificado por lo menos la persecución policial o el intento de detenerlos. El juez dijo hoy, no hubo nada de eso, absolutamente nada. De hecho, una de las pruebas que le hicieron a los amigos de Lucas fue el dermotest. ¿Qué es el dermotest? Es una prueba que se hace sobre las manos para determinar si hay restos de pólvora. Si disparaste dentro del tiempo. Exactamente. Claro. Dieron negativos. Los amigos de Lucas no tenían restos de pólvora. Esto ya había quedado claro ayer. Claro. Hay una prueba judicial y un fallo que lo termina de confirmar. Era la coartada que esgrimían los policías por haber tirado al auto como tiraron a mansalva. Que hubo un enfrentamiento, claro. Que hubo un arma, que vieron o algo parecido, un arma desde el auto en el que iban los amigos de Lucas. Hoy el juez, insisto, esto me parece importante, confirmó y sobreseyó a los amigos, sí, ratificó que no hubo ningún tipo de delito, ninguna actuación ilegal por parte de los amigos de Lucas. ¿Qué pasa con los 3 policías que nombraba Rosario? La causa cambió de juez, ya no es un juez de menores el que interviene, ahora hay un juez de instrucción, se llama Martín del Viso, con el fiscal Leonel Gómez Barberá. Desde el mediodía de hoy tienen la causa. A los 3 policías se les prohibió la salida del país. Lo que todos estamos esperando es esto que marcabas, una posible detención
de los policías para que sean indagados por el crimen de Lucas González. Tienen prohibición de salida del país, se los está investigando y hubo una movida por parte de la defensa. Pidieron la exención de prisión. Hace un rato el abogado de los policías, Alfredo Oliván, se presentó en la justicia y pidió la exención de prisión. ¿Qué es esto que parece muy técnico? Con una exención de prisión vos pedís que te garanticen la libertad mientras te investigan. Esto es muy común que pase en las causas. Claro. Hay que ver cuál es la decisión que toma. ¿Por qué tan anticipado lo hacen? Perdón. Antes de que haya un pedido de detención. Digo, Pero si para saber, para testear si puede caer detenido el policía, los policías. es para asegurarse la libertad mientras es investigado. Claro. Ahora, No le veo color. Claro. No le veo color, pero bueno, como jugada de la defensa es algo que se hace en muchísimas causas. Es algo muy habitual que hagan los abogados defensores. la pregunta que nos hacíamos fuera de cámara y que nos estamos haciendo Sí. todos en realidad es ¿por qué se tarda tanto en pedir la orden de detención? No tengo la información, pero te digo por qué sospecho que se está demorando tanto. Cuando vos detenés a una persona, la ley te establece que tenés 24 horas para indagarla. Indagar a una persona significa decirle, usted está acusado de este delito, Claro. usted cometió este delito en estas circunstancias y estas son las pruebas. Eso hay que juntarlo. Pensá que el nuevo juez tiene la causa desde las 12 del mediodía, Claro. menos de 12 horas. No los agarraste en flagrancia. Esa es la diferencia, porque todos todos nos preguntamos, pero si un delincuente lo agarra la policía, lo detiene. Esto Claro. está medio ahí en flagrancia, pero yo creo que lo que están haciendo es eso, es reunir bien la prueba, juntar todos los elementos para, creo yo, ordenar la detención, indagarlos y que queden detenidos, yo creo sí, mientras dure la investigación, porque si vos te pones a pensar un poco qué tipo de delito Claro. podría llegar a ser este es un delito agravado Claro. por el uso de arma de fuego y porque son funcionarios La públicos. autoridad y también le cabría, no sé, corregime vos, Sí. Martín, el hecho de haber inventado toda una historia, ¿no? Una coartada Eso, para encubrir sí. el asesinato. Incumplimiento de los deberes de funcionario público probablemente podría entrar. Ya por el tipo de homicidio, el único delito que cabe es prisión perpetua. Prisión perpetua. El único delito que cabe es prisión perpetua. Claro. No hay... Después, a ver, podría cambiarse, se podría discutir y todo lo demás, pero estamos hablando de uno de los delitos más graves de todos. Bueno, ahora vamos con nuestro compañero Cristian Balbo, que está en vivo en Florencio Varela con todo lo que está ocurriendo. Obviamente, este crimen ha desatado un muy fuerte descontento social y hay manifestaciones. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, colegas. Y estamos en la puerta de la casa en donde vive Lucas González. Esto es en Florencio Varela, en el barrio San Eduardo. Y quiero, si camarógrafo puede acompañarme, acercarnos hasta donde está la familia. Me quedo con la frase que dijo hoy la mamá, Cintia, que el corazón de Lucas va a seguir latiendo. Y la verdad que es una frase contundente porque han decidido donar los órganos de Lucas, tan joven, 17 años. Y acá están todos los familiares, están los tíos, está Sebastián, está Emanuel. Los padres están descansando ahora, hoy estuvieron reunidos con Gregorio Dalbón, el abogado de la familia que se va a hacer cargo de la querella, el abogado de la vicepresidenta de la Nación, homicidio doblemente calificado. Ya no pueden salir del país los 3 oficiales, esto hay que destacarlo. Cambió ya de juez la causa, el juez de menores se declaró incompetente, que había considerado delincuente a Lucas y a sus amigos. Finalmente ahora es la justicia criminal y correccional la que interviene, pero acá están, fíjate vos, con los nombres de los efectivos de la policía, de la ciudad, que intervinieron en este episodio, ¿no?, que terminó con la muerte de Lucas. Y yo quería el testimonio de Manuel porque están expectantes a que le entreguen el cuerpo para poder despedirlo y darle el último adiós a Lucas. Sí, lamentablemente estamos esperando eso. No era lo que queríamos, no era lo que necesitamos, pero bueno, nada, queremos por favor que los que están en eso, que nos entreguen el cuerpo para poder despedirlo, que la familia cierre una etapa dolorosa que tiene y bueno, después arrancar otra que es más dolorosa, que pedir justicia. Estos asesinos que ustedes ven acá abajo son los que todavía están libres. Todavía estamos pidiendo que la fiscal o quien sea haga justicia y ponga a estos delincuentes presos. Manuel, vos participaste de la reunión con los padres, con el abogado Gregorio Dalbón, ¿se fueron conformes? Sí, la verdad que el abogado
nos dio tranquilidad judicial, porque otra tranquilidad no tenemos, sino que únicamente la judicial, y nos fuimos mucho más tranquilos de lo que estábamos, porque va a dar todo el doctor para encontrar a los culpables, y, o sea, no encontrar, sino ponerlos presos a estos delincuentes. Y nada, gracias a él y a lo que nos dijo el presidente, que va a estar, que va a poner toda disponibilidad para que estos asesinos vayan presos, nos da tranquilidad. Manuel, para cerrar, vemos que están los compañeros, los amigos de Lucas. A ver si la cámara puede acercarse, si puede acercarte allá, sobre la calle 14, estamos aquí de Barrio San Eduardo. ¿Quién era Lucas? Mientras mostramos la imagen de todos sus amigos acá. Míralo, mirá las imágenes, mirá todos los que estamos acá, todos somos tíos, amigos, familiares, conocidos. Eso era Lucas, uno más de esos. ¿Entendés? Y no queremos más que ninguno de esos le pase lo que le pasó a Lucas. Por eso estamos pidiendo justicia. ¿Entendés? Para que estos asesinos vayan presos y no nos agarren ninguno de estos nenes, ninguno de nuestros hijos, nadie más de estos nenes muera como murió Lucas. Entonces por eso pedimos justicia y pedimos la marcha que vamos a hacer el lunes 19. Queremos que todos estén ahí, que nos acompañen, que no nos dejen, porque la verdad necesitamos que el pueblo argentino nos acompañe para pedir justicia por nuestros hijos, por los hijos de ellos, por los hijos nuestros y por todos los hijos de todos los que estamos acá. Bueno, comienza a caer la noche aquí en Florencio Varela y, a ver, lo que hay que destacar es que por el momento no le han entregado el cuerpo de Lucas a la familia, los padres están descansando. Mañana por la mañana podría llegar a comenzar el velatorio o por la tarde. La marcha a la que convocan es para el día lunes a las 7 de la tarde en el Palacio de Justicia. Bueno, ustedes pueden observar el dolor de toda la localidad, que están con los carteles, con el rostro de Lucas, reclamando justicia. Los amigos que también se han acercado aquí al domicilio. Es el barrio que ha salido a la calle, que se ha solidarizado, que lo conocen y muy bien a Lucas, que se levantaba a las 6 de la mañana, que quería jugar en primera, que hacía todo lo posible para no faltar a ninguno de los entrenamientos y que solo al salir del entrenamiento fue a tomar un jugo, ni siquiera una gaseosa, un jugo, me decía el tío, justamente por la cuestión física, para mantenerse en forma, y termina de esta manera acribillado por estos efectivos de civil. Supuestamente estaban haciendo tareas de inteligencia de la policía de la ciudad, cuando no queda muy claro todavía qué es lo que estaban haciendo en Barracas esa mañana del miércoles. Pero bueno, esta es la postal, esta es la imagen, seguimos caminando y mostrándoles. Hay más familiares acá, si quieren podemos conversar con ellos. Hay otro tío, Cristian, me imagino que estar ahí en la puerta que estar ahí en la puerta de la casa y esta vigilia tiene que ver con que actúe la justicia, ¿no? Con presionar ahí. No, un nene feliz, un nene alegre, un nene lleno de vida. Un nene que tenía un sueño que era jugar a la pelota. ¿Cómo fue ese día con él? ¿En qué circunstancias te encontraste? Siempre muy amable, siempre un nene lleno de amor, un ser de luz, una persona buena. Hoy acá están las claras de lo que era el nene. Me decía que no faltaba ningún entrenamiento, tenía pasión, era obsesivo con eso. Mañana de Varela a Barraca, todos los días. A las 5 de la mañana, con 17 años, se levantaba a las 5 de la mañana en punto. Sí, su sueño era jugar en primera y ayudar a la familia. Y se encontró con esto mal parido. A Lucas le arrebataron la vida, a Lucas lo mataron, una masacre, no sé, no tiene nombre lo que hicieron. No es una animalada, creo que ni un delincuente lo tratan como lo trataron a Lucas. Bueno, tiene que seguir avanzando la causa. Tengamos en cuenta que en primera instancia la causa avanzó mal. O sea, intentaron desviar la investigación, ubicarlos a los chicos como delincuentes, se plantó un arma de juguete en el baúl del vehículo. Es decir, inclusive habían quedado hasta imputados en la causa. Y después, bueno, giró en base a la fuerza que hizo la propia familia, a la difusión que tuvo el caso, para tratar de acercarnos cada vez más a la verdad de lo que pasó ese miércoles a las 9:30 de la mañana en Barracas. Si uno se pone a pensar, bueno, en este caso nos podemos acercar a la verdad, pero ¿en cuántos casos no se pudo dilucidar qué fue realmente lo que pasó? Y hay inocentes que perdieron la vida o que están detenidos en circunstancias extrañas. En este caso, prosperó, trascendió, tomó estado público, hay un abogado relevante como Dalbón a cargo de la querella. Dejando de lado el análisis político, lo cierto es que estamos en un barrio como es San Eduardo, aquí en Florencio Varela. Fíjense lo que es un barrio de casas bajas, vecinos de toda la vida, que se conocen, que intentan jugar al fútbol de la mejor manera posible para poder crecer en ese sentido, que tienen educación, que van a la escuela, que estudian, que se capacitan y que quieren un futuro, y de repente le arrebatan la vida de esta manera. Por eso la indignación
y el caso testigo de una situación realmente que... Bueno, ya vamos a volver con Cristian Balbo, nuestro compañero que está haciendo un trabajo espectacular desde donde tiene que estar, ¿no? Hoy lo más importante es estar cerca de la familia. Era interesante lo que contaba el tío, Manuel, que obviamente están buscando justicia. Interesante para saber, obviamente, los pasos a seguir en esta causa y cómo se va a parar la familia ante esta situación, ¿no? Con la incorporación ahora de Gregorio Dalbón, el abogado de la vicepresidenta, pero que no llegó por la vicepresidenta. No, hoy llamó la atención la aparición de Gregorio Dalbón, es abogado de la vicepresidenta, abogado también mediático y que tiene un fuerte perfil cuando se trata de discutir contra Juntos por el Cambio. Lo que nos decían era que el hijo de Gregorio Dalbón jugó en las inferiores con Lucas en Racing y por eso se habían comunicado entre las familias y después la familia le pidió ser el abogado a Gregorio Dalbón, que igualmente no deja de ser un personaje importante. Claro, un personaje mediático importante, pero que tiene experiencia más allá de Cristina Kirchner, digo, ¿no? Porque antes de Cristina tuvo un rol importante en causas. Te cuento una novedad recién de la causa judicial. Se suma al expediente la Procuraduría de Violencia Institucional. La Procubin. La Procubin, de la Procuración General de la Nación. Es una fiscalía especializada en violencia institucional. Trabaja mucho con casos de gatillo fácil, con crímenes en cárceles, con crímenes en comisarías. Tiene esa expertise desde hace algunos años, está a cargo del fiscal federal André Heim y el fiscal que tiene la causa por el crimen de Lucas González, Leonel Gómez Barberá, acaba de pedir la colaboración de la Procubin dentro del expediente, por lo tanto se suma un organismo a investigar el caso. Y puede pedir medidas de prueba excepcionales que no tengan solo que ver con Lucas, puede pedir justamente esto que marcábamos, qué hacía la policía de la ciudad en ese momento de civil. Absolutamente, ahora las medidas de prueba en una causa pueden ser muy amplias. Lo que se está esperando es el informe final que tiene la Policía Federal de Balística respecto a cómo fueron los disparos, desde dónde se realizaron, trayectorias, ubicaciones, toda la parte pericial más técnica, pero que es importante a la hora de la causa, porque uno de los puntos centrales es, de los 3 policías, ¿quién disparó los tiros que mataron a Lucas? Eso a la hora es una cuestión técnica y fina desde lo jurídico, pero a la hora de desarrollar una imputación tenés que marcar quién disparó, quién no disparó, qué hicieron el resto de los policías. Hubo... uno puede ser arrepentido y hablar de quiénes dispararon. ¿Quién es el que envió el audio diciendo y armando toda esta persecución y que decían que había habido un choque, que había habido un enfrentamiento? Puntos todavía oscuros de lo que pasa. Uno no puede entender tanta hazaña con Lucas y con los amigos cuando vos ves en la causa que no había absolutamente ningún delito que hayan cometido. De hecho, todavía no queda del todo claro, pero lo que marca la resolución judicial que sacó hoy el juez Hileruelo, que sobresea a los amigos de Lucas, es que había como una actitud sospechosa, que no termina, ni siquiera queda clara cuál es la actitud sospechosa. De más está decir que ninguna actitud sospechosa justifica, digamos, lo que ocurre. Hay un punto ahí que seguramente después lo podemos ampliar, pero que tiene que ver con el estado de si tenían algo en sangre esos policías, que nunca se va a poder determinar porque no le hicieron ningún control. No están detenidos y la gravedad es que en ese audio se le escucha patinar la voz a ese policía, si está ebrio, si estaba bajo la influencia de algún tipo de droga. Eso no se va a poder saber, lamentablemente, porque no se los detuvo o en todo caso no se les hizo ninguna prueba. Ahí la demora en la justicia ya ahí tiene un de hecho, vacío. Hay un dato que se conoce poco. Al comienzo del caso, recordemos que esto fue el miércoles 9:50 de la mañana. Hubo una discusión entre la Justicia Nacional y una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires para ver quién se quedaba el caso. Claro. Una discusión ahí que duró un tiempo hasta que finalmente la causa se la queda a la Justicia de Menores de la Nación. 8:20 y estamos en vivo ahora en el barrio de Barracas, en donde fue asesinado Lucas, porque hay una misa. Está Alejandro Guati. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. El barrio de Barracas continúa conmocionado luego del crimen de Lucas en la mañana del miércoles. Esta tarde, a las 5 de la tarde, se realizó una misa en esta esquina, en la esquina de Luna y la avenida Iriarte, donde está la imagen de la Virgen de Cacupé, donde estuvo presente el párroco
de la iglesia del barrio, el padre Toto, estuvo a cargo de esta misa donde se pidió por Lucas, por el crimen, también por el esclarecimiento del crimen de Lucas y también por el cambio en la formación de los policías. Hubo un documento que elaboraron los curas villeros, liderados por el padre Toto, donde concretamente le piden al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires rever los protocolos de formación de los policías y sobre todo el uso de las fuerzas civiles de la policía en los diversos procedimientos de los barrios porteños. Hubo mucha gente en esta convocatoria, en esta esquina que ya es icónica porque a metros de aquí está la cancha donde fue el último entrenamiento de Lucas. Detrás de la cancha que estamos viendo está la canchita de fútbol 11 donde Lucas entrenaba para el club Barracas Central. También enfrente está el kiosco donde compraron un jugo y salieron por la avenida Iriarte. Recordamos que estamos a unos 500 metros de la avenida Vélez Sarsfield, donde fueron detenidos por el personal civil de la policía de la ciudad de Buenos Aires y donde se produjo el violento asesinato de Lucas González, de 17 años. El reclamo por la seguridad también y por el esclarecimiento del crimen de Lucas fue contundente, de todo un barrio que reclama también porque cesen los operativos de parte de la policía civil, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. El reclamo sigue siendo contundente y el pedido de justicia también de todo un barrio. Gracias, Alejandro Guati. Volvemos cuando nos digas. Hasta luego. Bueno, seguimos en Dicho Esto con nuestro primer invitado del día de hoy. Es Ramiro Marra, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por la lista de Javier Milei, uno de las grandes sorpresas de esta elección. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, bueno, inevitable pedirte primero una reflexión, una opinión de lo que es de lo que ocurrió en estas horas, el crimen de Lucas González. Sí, ante todo el dolor que aparece a uno, le aparece a uno cuando ve este tipo de circunstancias. O sea, no sé si los podemos llamar policías, o sea, habría que llamarlos delincuentes, de la forma que hubo un abuso de poder. Y a mí de chico me enseñaron que los policías son los buenos y los que tienen la cara tapada son los malos. Pero esta vez hubo ciertos policías que no representan lo que tendrían que ser las fuerzas de seguridad, que se comportaron como los malos. Y cuando alguien se comporta como los malos, la justicia tiene que actuar y tomar las medidas pertinentes. Hubo una discusión por estas horas vinculada a que muchos discursos desde la política terminan generando este tipo de acciones policiales, ¿no? De casos de gatillo fácil. Y ponía los ejemplos de Javier Milei y de José Luis Esper, con el famoso gruyer, a los que cometen delitos. ¿Sentís que algo de eso hay, que el discurso político puede bajar estos casos? No, y hasta me parece una falta de respeto que sea ese tipo de planteos. No es un tema de discursos, es un tema de gestión. Tendrían que preocuparse los políticos que vienen gestionando hace décadas la Argentina por qué pasan este tipo de cosas. Y sí, claro, si un político roba cuando gestiona, el policía, ciertos policías, no generalicemos, ciertos policías creen que también pueden utilizar ese abuso de poder. Los políticos tradicionales son los que reflejan este tipo de cosas, que hacen confundir a fuerzas de seguridad que tienen que ocupar otro rol. ¿Vos no estás de acuerdo con esa frase de Esper de que hay que hacer gruyer a delincuentes? Es una frase que tendría que ver en el contexto en donde se dijo. Sí, creo que hay que ser severo con los delincuentes. Tema que no hay que asociar este caso con delincuentes, o sea, los delincuentes de este caso son los policías. O sea, no hay ningún tipo de asociación en cuanto a lo que tiene que hacer un policía, en cuanto a lo que se hizo ahora. O sea, no hay asociación de esa frase con esto porque es todo lo contrario. Claro, ahora Milei en este caso los malos fueron estas personas
que eran policías pero no se comportaban como policías. Milei tiene chance de ser jefe de gobierno en 2023, Sí. si se postula, digamos, sacó casi... Sí, también presidente, sacó y 10 puede hacer un montón de Bueno, cosas. vos dirás... No, yo no, la gente va a decir para, como no, yo. pero ¿a Si qué yo se diría, postulará? sería otra cosa. Después de 18 puntos en Ciudad, uno puede decir, bueno, tiene chances, fue su primera experiencia, tiene chances. ¿Qué crees que haría Milei ante una situación así? Porque estaba el debate en Juntos por el Cambio de Bullrich diciendo no lo sacaría y Larreta desafectándolos. ¿Qué haría Milei inferirse en una situación así ante este hecho? Bueno, ante todo, digamos, que actúe la justicia. O sea, acá está la confusión que muchas veces se articula desde lo político, que parece que el Poder Ejecutivo maneja todo. Claro. Entonces, que las decisiones de la justicia pasan por el mismo Poder Ejecutivo. Pero desafectarlo de la fuerza sí, por depende del supuesto, Ejecutivo. creo que no hay dudas que hay que desafectarlo, por lo menos hasta que Claro, la causa claro, avance. O sea, no hay motivo. Después yo no puedo estar dando opinión sobre lo que tiene que hacer la justicia desde mi rol, este nuevo rol que tengo desde el Poder Legislativo. No llegaron al Congreso, tampoco a la legislatura, pero acompañarían. Hoy pasó que el Frente de Todos y la izquierda piden la interpelación de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad. ¿Acompañarían un pedido así? Bueno, eso es parte del juego de la política, que se aprovechan de una desgracia para hacer esta falsa grieta. O sea, los legisladores están más preocupados por hacerle daño al ministro de Seguridad, porque es del otro espacio político, que por realmente ver qué pasó y cómo mejorar las cosas. Pero no o sea, es sé- echarle la culpa al otro. O sea, esa es la discusión que siempre hacen los políticos, saber quién es el culpable. Bueno, pero o sea, como vos hiciste la legislador, aclaración, como- vos hiciste la aclaración de Dalbón porque es abogado. Me pareció pertinente, lo conocía y todo. Pero si no decís, Dalbón, el abogado de la expresidenta o de la presidenta, es el abogado de esta gente. ¿En serio quieren jugar a la política con esto también? O sea, están todo el tiempo jugando a esto, a ver quién tiene Ahora, menos... como quién tiene- legislador, ¿cómo actuarías? ¿O qué podría llegar a hacer? O sea, más allá de un Creo pedido que de tiene que actuar interpelación. quiero que tenga que actuar la justicia. Está bien, eso en el O sea, plano- no. Pero en el plano, no pongámosle político, Sí. en el plano institucional, ¿no sentís que el gobierno de Larreta debería dar una explicación de por qué hay policías de civil, en qué contexto estaban, cuáles son los protocolos para esa actuación? Por supuesto, En ese marco, digo, ¿acompañarías por la supuesto que interpelación tiene que dar esa explicación, las empezaron a dar ayer y esperemos que la sigan dando y es lo que hay que hacer. Lo que pasa que lo que quiero decir es, no hay que buscar el provecho político de esto. Claro. Que a veces siento que pasa eso en la sin política. duda. Yo no vengo a la política a buscar provecho político de desgracias. Vengo a tratar de que las cosas mejoren y que esto no pase. ¿Por qué no se preocuparon antes los de Frente de Todos? ¿Se preocupan ahora? Y ya vienen siendo legisladores. ¿Por qué no se preocuparon para averiguar por qué hay policías de civiles? Bueno, el caso de Leandro Santoro, que denunció a la policía de la ciudad por no buscar a un policía de la ciudad desaparecido, que es Aryak, el joven armenio que desapareció, y que la propia fuerza desestimó los reclamos y los pedidos de la familia, da cuenta de que hay una preocupación, al menos de un sector, de algo estaba pasando en esa fuerza, algo estaba pasando en la policía de la ciudad. Me parece que no tiene nada que ver con este hecho puntual y comparto tu postura de no hay que utilizarlo políticamente, pero me parece que alguna explicación debería dar la Ciudad de Buenos Aires en el marco político, que es la legislatura. Por supuesto que tiene que dar explicaciones, pero es más preocupante el tema. Este es un caso que puede pasar en cualquier parte del país. Bueno, Porque no funciona institucionalmente. Ha pasado. Porque institucionalmente estamos muy frágiles. ¿Por qué estamos tan frágiles institucionalmente? Porque esto viene de arriba hacia abajo. Cuando vos tenés un presidente que se pelea con una vicepresidenta por ver qué carguitos ponen, y cuando la vicepresidenta tiene los cargos de acusaciones de robo, de corrupción que tiene, y vos decís, pero ¿pasa esto en la Argentina? Y es ahí, claro, cuando ves que todo eso se derrama después para abajo y queda ahí ciertos policías, como en este caso, que actúan de manera incorrecta. Pero vos decías, no es culpa de un discurso de mano dura, de campaña y demás, pero es culpa de que Cristina es ladrona, o sea, es extraño eso. O sea, No, es culpa que estamos institucionalmente muy débiles. Y principalmente es culpa de estas tres personas que actuaron de manera incorrecta. O sea, es muy difícil. O sea, yo no quiero generalizar por el respeto que le tengo a la policía. A la policía federal, a la policía de ciudad, a la policía de Córdoba y a todos los policías. Lamentablemente, en este tipo de instituciones siempre hay manzanas podridas. Esas manzanas podridas hay que meterlas donde Bueno, donde la corresponde. discusión ahí también es, ¿son manzanas podridas en realidad estos tres policías o también tiene que haber más responsables y también tiene que ver un discurso o un apoyo a determinados policías, como por ejemplo la doctrina Chocobar? Bueno, esa es la discusión que los políticos siempre hacen en términos electorales, en términos de ver dónde quedo posicionado. Nosotros, en cambio, lo que venimos a proponer es
institucionalicemos a la fuerza de seguridad. No las pongamos en medio de la discusión de esta falsa grieta. ¿Y cómo ¿Pero qué es haces? institucionalizar a la fuerza de seguridad? Bueno, las fuerzas de seguridad muchas veces están atadas de mano por culpa. Lo que pasa es que es muy difícil. Ustedes me están trayendo un tema a mí en un día así. No, yo, no claro. puedo, yo no puedo dar mi postura porque es una falta de respeto, porque estoy cruzando discursos. O sea, Pero, no, por hoy no es el tema para que yo te hable de lo que nosotros pensamos en términos de seguridad, porque estas 3 personas no representan. Entonces es otro, tendríamos que hacer otro debate y otro día podría hablarlo. Hoy no puedo. No en términos de seguridad, pero sí tal vez en términos de reacción ante un hecho así, ante una situación así, porque como vos decís, como dice Rosario, como decimos nosotros, hay en todos lados manzanas podridas, pero la reacción ante una manzana podrida es fundamental en términos políticos. Entiendo que hoy no es el día que vos quieras plantear la política de seguridad de Milei, tampoco es el eje, pero sí la reacción ante situaciones así, porque si le toca gobernar a Milei, te toca gobernar a vos la Ciudad de Buenos Aires, vas a tener situaciones así. Bueno, pero ahí está el problema de lo que pasa con la policía. No hay previsión. O sea, acá se reacciona. ¿Cómo estás hablando de reacción? ¿Cómo reacción? Claro. ¿No se puede ver antes esto? ¿Y qué harías O sea, el problema, bueno, en Claro. primer lugar, o sea, por supuesto que lo que plantean ustedes, Claro. hay que ver por qué estaban de civil, por qué estaban haciendo estas cosas. Hay que hacer todo lo que corresponde para que no pasen estas circunstancias. Claro. O sea, no hay nadie que hoy esté defendiendo a estos policías. Porque no actuaron como policías. Bueno, hay gente que habla como la discusión Bullrich es- dice que no los desafectaría, ya hay un matiz, digamos. Bullrich está diciendo no lo desafectaría hasta no tener todas las pruebas. Bueno, la desafectación preventiva ayuda a que no haya una complicidad en la propia fuerza. Bueno, está bien, Por está ejemplo. la discusión, es una Claro. discusión de tiempos, de si están las pruebas o no. Por lo que Claro. estaba contando él, ya las pruebas están. Claro. O sea, hay que ver en qué horario del día lo dijo. Claro. O sea, hay que también poner en ese contexto, por eso no quiero opinar sobre lo que dijo Patricia. Pero claramente acá, o sea, el problema es, estos policías que no actuaron como policías, ¿son culpables por todo lo que estamos viendo? Sí, son culpables, estamos todos de acuerdo. Ahora la pregunta que creo me están haciendo ustedes es, ¿hay más responsables? Sí, por supuesto que hay más responsables. ¿Quiénes son? Son los políticos. Del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, del gobierno de Córdoba, y lo que nosotros llamamos la casta política. Bueno, y ustedes que son ahora son cómplices políticos. todo el tiempo de Ahora esto. son Sí, políticos claro. ustedes, Ramiro, ya. Sí. Ya Pero son políticos. nosotros no vamos a ser responsables pero cuando empiecen a apropiarse de ese no, mote porque es de ustedes también. vamos a ser responsables Claro. si en el tiempo correspondiente nosotros no ponemos, o sea, las leyes Claro. o hacemos que las cosas funcionen de una manera diferente. Hoy no nos podemos hacer cargo. No, Hoy estamos está en el claro. lugar de hacer el reclamo a estas 3 personas, por supuesto, y después a todos los políticos que obviamente actúan de manera incorrecta. Ahora, ¿no sentís que las fuerzas de seguridad en general en el país tienen un punto en el que no son manejables? ¿De que tienen su propia forma de actuar en estos casos? Cierta persona sí, como se está viendo en este caso, no hay pero duda. una No hay duda, cuestión- pero no vamos a acusar a toda la No, fuerza de seguridad por 3 personas. Ahora lo que me está planteando es, Sí. lo que está pasando es que sí, que la política está muy lejos de la fuerza de seguridad. La política. Obvio. Los políticos no, la política no, No, bueno, mejor dicho, pero- los políticos tradicionales Sí. o sea, están más preocupados por mantenerse en sus cargos que porque las cosas funcionen. Es algo que ya sabemos en la Argentina. Bien. Ramiro, ¿qué va a pasar con José Luis Espert? Porque aquí vino Javier Milei días atrás y lo puso en duda esto de armar un interbloque en la Cámara de Diputados. Vos que sos el hombre de mayor confianza de Milei, ¿qué crees que va a pasar? ¿Van a armar un interbloque? ¿Se van a mantener distantes? Bueno, en primer lugar, o sea, falta que seguramente van a tener una charla entre ellos y tomar una decisión política que tampoco sé si es tan relevante interbloque, no interbloque. O sea, entiendo que es la discusión que ustedes tienen que dar, pero después lo importante es cómo votás. Lo importante son las ideas. Claro, Después, si tenés un interbloque, 2 bloques, un bloque, claro. es circunstancial. O sea, ese es otro problema que hay, que es uno vota a un diputado para que vote como corresponde, no para que vote. No para que haga roja, claro, para supongo. que vote, digamos, porque le dicen tenés que votar tal cosa. Claro. O sea que O está sea, porque fría. si no terminamos compartándonos también muchas veces, como pasa en esta falsa grieta, que todos los diputados votan igual de un lado y todos votan del otro. Y entonces ninguno se preocupa por profundizar en las leyes, porque le bajan la orden del Poder Ejecutivo, Sí. y del otro lado, porque somos oposición, votamos todos en contra. O sea, no sé si es tan importante esa discusión. Lo entiendo del lado de ustedes, de nuestro lado, desde liberales. Los liberales somos mucho más flexibles en ese sentido. Gracias, Ramiro, por venir. Te vamos a volver a Gracias. invitar para tratar la economía, que es tu tema, pero bueno, hoy es un día especial, entendés una situación particular. Muchas gracias. Hoy me levanté y lo buscaba y no lo encontraba. No sé cómo voy a hacer para vivir porque me mataron a mí, a mis hijos, a él. Yo estoy muerta en vida.
Ellos son los delincuentes, no lo que quisieron hacer con los nenes. Ensuciar a 4 nenes que venían de jugar a la pelota y terminó en esto, en la muerte de Lucas. Ustedes me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado, con 2 balazos en la cabeza. Te ponen la foto de Lucas cuando tenían 8 años que iban a la escuela y vos te morís, me dice, me lo arrancaron, Gusti. ¿Cómo hago? Me sacaron al amor de mi vida, ¿entendés? Tu mejor amigo. Le arrebataron el sueño, estos delincuentes, estos asesinos que lo acribillaron a mi hijo, a mansalva. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. Y volvemos a Florencio Varela, a la casa de Lucas. Allí está Cristian Balbo. Sí, y continúan aquí los familiares y los vecinos de Lucas en la puerta de la casa que habitaba hasta el miércoles a la mañana cuando salió para entrenar e ir a jugar al fútbol y jamás regresó. La bronca, la indignación, el dolor de su familia, de quienes lo conocían en profundidad, una buena persona, según cuentan aquí todos los que lo veían a diario, levantarse a las 5 de la mañana, salir de su casa a las 6, y claro, se da esta situación, la expectativa ahora, porque fíjate vos esos abrazos que se están dando ahí con los tíos, todas las personas que lo conocían y muy bien a Lucas. Es un dolor muy profundo, ¿no? Que hemos visto en otras coberturas también en situaciones límites, pero que en este caso tiene varios condimentos, porque fue asesinado por efectivos de una fuerza de seguridad en una situación que realmente es difícil de entender, porque no queda claro todavía, en base a la conferencia de prensa que dieron en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, qué hacían estos 3 efectivos a bordo de ese vehículo de civil, ¿no? Y actuar de la manera en la que lo hicieron. Por eso nos quedamos con la imagen de estos 7 chicos, acá los tienen, que dejan en evidencia de quién estamos hablando, chicos muy jovencitos, que están con el reclamo de justicia, con el rostro de Lucas, la cara que lo dice todo, y esperando ahora el momento de que les entreguen el cuerpo para poder ir a la cochería, a la casa velatoria sobre la avenida Calchaquí, y poder darles último adiós, poder despedirlo. Yo quería acercarme a alguno de ellos, a ver, no sé qué tal, ustedes son amigos de Lucas. Sí, somos amigos. Nada, los chicos lo conocen a Lucas desde hace mucho tiempo y nada, nosotras fuimos con las que él estuvo más cercana en el último tiempo. Nada, es una noticia que nos devastó a todos, pero que estamos haciendo hasta lo posible para que se haga justicia y se haga valer la voz de Lucas. ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. Rebeca, contanos cómo era salir con Lucas, qué tipo de actividades hacían los fines de semana. No, bueno, con Lucas vivíamos juntos, éramos un grupo de 5, que nada, nos juntábamos todos los fines de semana, los días que se jugaba no podíamos, entonces nos juntábamos los días de semana, pero era hacer pijamadas, salir juntos. ¿Pijamadas? ¿Cómo es una pijamada? ¿Cómo? Nada, éramos, bueno, los 2, Lucas, Alejo y nada, después 3 chicas, era toda la noche nos teníamos que quedar despiertos y nada, era contarnos chusmeríos y jugar a verdad o reto. Con el pijama, por eso le decían pijamada. Claro, todos con el pijama nos quedábamos a dormir y nada, mirábamos películas hasta tarde y nada, siempre alguno terminaba llorando, terminaba riéndose a más no poder, era todos los días lo mismo. Lo disfrutaban. ¿Tu nombre, perdón? Ayrton. Ayrton, te vemos acongojado, una amistad muy cercana a Lucas. Sí, yo lo conozco de la infancia, fui al colegio con él,
siempre jugamos a la pelota juntos y la verdad que es lamentable lo que pasó porque me arrebataron un amigo, me arrebataron una parte de mi infancia y de mi vida, la verdad. Te arrebataron, es lo que sentís, como que te arrancaron algo del corazón. Sí, porque la verdad que él no se lo merecía, porque si me decís que era un chorro, como así lo trataron, bueno, te doy razón, pero la verdad que lo jugaron mal y era un pibe bueno, era un pibe sano que nunca jodía a nadie, lo que tenía era también para vos y... Todos sanos. Nada de alcohol, nada de droga, ese mundo está lejos de todo. No, todo eso, pero viste hoy en día la mirada que tenemos, la sociedad está muy mal porque se piensa, bueno, yo, imagínate, tengo gorra y lo vieron con gorra. El prejuicio, ¿no? El prejuicio. Totalmente. Lo jugaron mal porque lo vieron con ropa deportiva ahí, él, y nada que ver. Entonces, si vamos a mirar todo de ese lado, somos todos delincuentes. La verdad que... Una locura, y acá los chicos creo que más claro de lo que lo están manifestando, me parece que no hace falta agregar más nada. Bueno, acá están expectantes, repetimos, a que le entreguen el cuerpo en la puerta de la casa, estamos en el barrio San Eduardo, en Florencio Varela, y bueno, cuando tengamos la noticia del momento que le entreguen el cuerpo, suponemos que toda la jornada de mañana va a ser para despedirlo, darle el último adiós en esta cochería aquí sobre Avenida Calchaquí, también en Florencio. Gracias Cristian Balbo desde Florencio Varela. Hasta luego. Bueno, Lucas González es una víctima del gatillo fácil, pero lamentablemente no la única. Y vamos a ponerlo en números, no podemos nombrar a todos, porque desde el regreso de la democracia en 1983 a hoy, 7.587 personas fueron víctimas de la violencia institucional, de policías provinciales, de policía federal, de servicio penitenciario federal, de servicios penitenciarios provinciales. Esta estadística, este número que estamos contando corresponde a un trabajo que año a año, desde hace 20 años, hace la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, una ONG que trabaja de manera artesanal porque no hay datos públicos ni oficiales desde hace muchos años de cuáles son los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad en la Argentina. Hay algunos organismos que sí trabajan en estos temas, de los que Correpi todos los años se sirve para poder realizar sus informes, pero principalmente lo hace con denuncias de familias, con informaciones y publicaciones que salen en los diarios. Números que contamos ayer, pero que hoy vamos a dar en más detalle, con más contexto. En el 2020, el último registro que Correpi tiene, en la Argentina se cometieron 537 crímenes institucionales. Con crímenes institucionales hablamos de casos de gatillos fáciles, crímenes cometidos en comisarías o en contextos de encierros como cárceles y distintos tipos de crímenes que cometen las fuerzas de seguridad. Este número fue creciendo en los últimos años. En 2017 se registraron 455 casos. En el 2018, 497. 480 bajó un poco en el 2019 y en el 2020, 537. En el mes que viene, Correpi siempre presenta estos datos. Entre fines de noviembre y principios de diciembre se va a conocer cuál es el número, cuáles fueron los crímenes represivos de fuerzas de seguridad que se cometieron en este año que está terminando en el 2021. Tenemos una placa para mostrar que lo que tiene que ver un poco con la distribución de en qué lugares del país son los que más se cometen estos crímenes. Provincia de Buenos Aires tiene 3.388 casos, esto es desde que el registro de Correpi se hace desde hace 20 años. Santa Fe 637, 435 Córdoba, 395 la Ciudad de Buenos Aires y 289 Mendoza. Creo que tiene que ver un poco con la distribución geográfica y poblacional, ¿no? Del país y con la cantidad de fuerzas, de integrantes de fuerzas de seguridad que tiene. Y este último dato les aporto. Casi el 47% de estos crímenes los cometen policías provinciales. Corresponden a policías provinciales. No son fuerzas federales. No son fuerzas federales. Y casi el 40%, el 38,5%, en los servicios penitenciarios, tanto federal como de cada una de las provincias del país. Claro. Bueno, para hablar de este tema, tenemos una invitada que sabe mucho. Hoy leía una nota que escribió en Telam hablando justamente del tema de las manzanas podridas, cómo la política siempre busca un chivo expiatorio en las manzanas podridas para no enfrentar
de frente este tema de la violencia. Estamos con Paula Litvacki. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Perfecto, directora del CELS. Bueno, ¿qué estás viendo, Paula, de todo esto? ¿Qué crees que ocurrió en este caso puntual con Lucas? En este caso puntual ya está quedando bastante claro. Ahora, obviamente, va a haber que esperar que terminen de hacerse todos los peritajes, pero de lo que ya se sabe, de los testimonios de los chicos que estuvieron arriba del auto, es que una brigada de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna identificación, de alguna manera se interpuso con el auto de Lucas y de los amigos y bajaron. Ellos pensaron que estaban siendo víctimas de algún robo, que estaba pasando algo. Los policías bajaron y les dispararon a matarlos, digamos. Ahí me parece que cuando se termine de conocer cómo fueron las trayectorias de las balas, se va a terminar de entender la ferocidad del procedimiento policial, porque Lucas terminó con 2 disparos en la cabeza, pero hay balas en principio que entraron de atrás, algunas de frente, otras de costado. O sea, eso lo que significa es que bajaron los policías y dispararon directamente ante una situación que ellos consideraron que podían disparar bajo cualquier circunstancia. Me parece que esto es un poco lo que hay que plantear, ¿no? Acá lo que hizo esta brigada, o lo que hicieron estos policías, miembros de esta brigada, es entender que podían hacer esto que hicieron, que es bajar. ¿Es parte ¿es parte de un método? ¿Crees que es parte de un método esto que pasó? Que no es algo aislado, no es un momento de impericia, entre comillas, o mal juicio de ese policía o de esos policías, sino que son parte de algo que puede no terminar así, pero que ocurre en la diaria. Claro, me parece que este es el punto central. Digamos, no todas las situaciones de violencia policial, de abuso de armas, terminan en casos de violencia tan extrema como estos. Claro. Hay algunos que sí, por supuesto. No todos terminan así. Ahora, no por eso uno puede, y este es el planteo que nosotros venimos haciendo históricamente, no se pueden desestimar, naturalizar, convalidar, habilitar las situaciones de violencia policial, del tipo de operativos que se dio acá, porque digamos, las situaciones de violencia son muy graves, se llega a situaciones muy complicadas de heridas, de hostigamiento, de verdugueo, de una forma de controlar el territorio. Esto, digamos, no perdamos de vista además que tiene que ver con la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, es una forma también de estar de la policía de la ciudad en ese cordón, y en algunos casos termina por propia habilitación, por circunstancias particulares de algunos policías, por supuesto, termina en situaciones de violencia tan extrema. Pero esa continuidad, digamos, esos casos, esa repetición, esa sistematicidad de situaciones de violencia, que no toda termina en situaciones extremas, son las sobre las que hay que preocuparse. Porque cuando termina en una situación tan extrema, todo el mundo ahí dice, uy, esto es irreparable. Y, digamos, la conferencia de prensa de ayer del gobierno de la ciudad fue, bueno, esto fue una mala práctica policial, no alcanza ni con el perdón. Bueno, esto es muy problemático desde el punto de vista funcional, porque no es que tiene que alcanzar con el perdón, sino que lo que tienen que hacer es institucionalmente estar preocupados por esas situaciones de violencia que son bastante cotidianas. Y el agravante, y que además está justificado por la policía de la ciudad, me parece esto de actuar de civil, o sea, ni siquiera es un uniformado el que te detiene, o sea, nos remite, me parece, a los peores años de nuestra historia. Sí, ¿no? O sea, este caso tiene además ese condimento, ¿no? La brigada de civil tampoco explicó todavía a la ciudad de Buenos Aires qué hacía esa brigada, qué hacían esos 3 policías arriba de un auto de civil. Ayer tareas de prevención, fue una explicación muy laxa, digamos. Pero inclusive tareas de prevención con esa naturalidad, digamos, está prohibido hacer tareas de prohibición, tareas de prevención. Ellos dijeron, bueno, el auto es parte de, estaba geolocalizado, es parte de la actuación. No, pero las tareas de prevención son las tareas que uno ve en control situacional, donde ve los policías, patrulleros que están controlando el espacio. Después uno puede discutir si lo hacen mejor, lo hacen peor. Pero las situaciones de la brigada en general tienen que ver con atribuciones que tienen ellos para hacer investigaciones. Acá ustedes son periodistas de judiciales, de investigación. En general las brigadas intervienen, a veces bien, a veces mal también, en investigaciones particulares, específicas, donde a veces se justifica o se podría justificar que no estén del todo identificados porque tienen que hacer alguna medida de investigación. En este caso,
la prevención, se hace identificado porque todo el mundo tiene que saber que esas personas son policías. Y acá lo que pasó es que les pusieron el auto al lado, los persiguieron, los chicos se asustaron. No está demasiado claro todavía qué estaba haciendo ese auto, por qué los persigue así, si es que en realidad pensaron que era una situación delictiva, si en realidad lo más común es algún tipo de disciplinamiento o algo en esa zona, como les decía yo, en esa entrada y salida de una ciudad, de esa zona de la ciudad de Buenos Aires. El peaje, ¿no? También. Bueno, nosotros sacamos un documento hace ya unos años que se llamó Hostigados, que tenía que ver con la forma de interacción de la policía, de distintas policías en esa zona, en esa zona y en otras de la ciudad de Buenos Aires, donde aparece esto que yo les decía, ¿no? Situaciones de verdugueo, disciplinamiento, situaciones de mayor violencia, y bueno, y ahora termina con esta situación de esta brigada inexplicable en términos sociales, de lo que explicable en términos de prácticas policiales. Algunos de los amigos lo decían, lo detuvieron o lo mataron por la ropa, por la cara, ¿no? O sea, sí, o quizás también hubo algo más, digamos, no está claro todavía qué estaban haciendo ahí, pero quizás los mataron justamente porque les sospecharon algo o porque es una forma de interactuar con ese grupo, pensaban que estaban saliendo de la villa. Así que esta concepción también de la seguridad es muy complicada, digamos, y la autoridad política que maneja esta policía es la que tiene que dar alguna explicación y pensar cómo se van a cambiar estas prácticas en la ciudad también. En los últimos años, desde la policía de la ciudad, que es una policía nueva, pero desde muchas policías, dicen, hay una nueva fuerza de seguridad, damos cursos de derechos humanos, damos cursos de género, damos cursos de capacitación. Eso es marketing, esos cursos son light, eso no se lleva a la práctica. ¿Qué es esa nueva imagen que muchos quieren dar de las policías? ¿O sí podemos rescatar a muchos buenos agentes de la policía que hacen esas cosas bien? Es que me parece que justamente acá la discusión no es cuántos buenos policías, cuántos malos policías, porque si no terminamos en esto que nosotros planteábamos más temprano, de la cuestión de la manzana podrida, ¿no? Encapsulamos a los 3 o 4 policías que tienen problemas y se acabó el tema. Acá el tema es el de funcionamiento de prácticas institucionales bastante repetidas en las policías de Argentina, digamos, no es una cosa que únicamente tiene que ver con la policía de la ciudad. La policía de la ciudad de Buenos Aires no es una policía nueva, intentó ser nueva, pudo haber sido más nueva lo que fue, pero abrevó, digamos, de policías viejas. Bueno, de acá, de hecho, estos policías Federal y bonaerense. Pensemos en el Fino Palacios, ¿no? Pensemos en un montón de cuestiones que hacen que uno ponga en duda la idea de la policía nueva, la policía vieja. Pero en cualquier caso, la cuestión es cómo la autoridad política, cómo quienes manejan esa policía, trabajan para definir un quehacer policial no violento, o sea, un quehacer policial no discriminatorio, prácticas policiales distintas. Si uno maneja una policía dándole mensajes de que pueden hacer estas cosas o que pueden tratar con violencia a determinados grupos, o da mensajes o no maneja prácticas institucionales de transparencia de lo que tienen que hacer las policías, no les hacen cumplir, por ejemplo, con las estadísticas de los datos de ciudad, por ejemplo, por la ley de seguridad de la ciudad están obligados a informar datos de violencia institucional. No hay un solo dato de la ciudad de Buenos Aires. No hay un solo dato. Estos mensajes son muy importantes. Un curso de derechos humanos. Si yo mañana voy a la policía de la ciudad o a la policía bonaerense o a la federal a dar un curso de derechos humanos y les cuento cómo funcionan los tratados internacionales y la Constitución, eso no sirve para nada. Ahora, pero no sirve socialmente tampoco. También es cierto que esto pasa año tras año, lo veíamos en todo el país, más allá de los discursos hay gobiernos y del poder de turno, mano dura, mano blanda y demás, y sigue pasando. Sí. Hay momentos en donde los mensajes son mensajes más duros y entonces estas prácticas se repiten más o se consolidan más, se instalan más. Hay momentos en donde los mensajes institucionales o políticos son distintos y los incentivos ahí obviamente son otros. Sin duda, Argentina necesita un proceso de discusión pública, de debate sobre qué hacen las policías, cómo tienen que funcionar. La demanda de seguridad también tiene que ver con que la policía en algunos casos no cumple con el deber de dar seguridad. Claro. Ahora, lo que no se puede reemplazar es estos déficits en la seguridad pública con discursos de que hay que endurecer la respuesta policial que termina en estos casos, pero además
genera como una especie de ilusión de respuesta de seguridad que tampoco, digamos, satisface y tampoco da resultados. Y lo que termina pasando es que terminan habiendo este tipo de casos que después todo el mundo se agarra a la cabeza. Ahora, Paula, hacíamos referencia a la policía. ¿Y cuál es el rol de la justicia? Porque hoy Martín nos contaba que estos policías estaban de civil, supuestamente con una orden judicial de hacer tareas de prevención, de inteligencia y demás, muy general. A veces sabemos que en la práctica se libra una orden judicial porque el juez es amigo, porque es muy cercano. Bajo ese paraguas se terminan admitiendo prácticas que no deberían ocurrir. ¿Cuál es el rol de la justicia? Porque ya la parte policial ya la sabemos. Las policías, todas, sin distinción de partido político, necesitan un recambio. Ahora, ¿los jueces qué pasa? Es muy importante esta pregunta y tiene distintas capas, digamos, de respuesta. En este caso particular, nosotros no tenemos información de que esa brigada estuviera cumpliendo órdenes judiciales, sino más bien, digamos, si no lo hubiera dicho D'Alessandro ayer. Lo dijo el abogado de uno de ellos, bueno, de los policías. Hay que esperar a ver obvio, que no pareciera que estuvieran en un procedimiento. Igualmente, si hubieran estado en un procedimiento judicial, es totalmente fuera de la ley, digamos, si no les podrían haber dado la orden de matar del modo como lo hicieron. No, está claro. Cuando D'Alessandro dice que los policías estaban en funciones de prevención, las funciones de prevención no son las que un juez les manda a hacer para un caso particular, sino lo que hacen los policías en principio es tratar de patrullar y ver que prevenir los delitos, no investigar uno que ya se cometió. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de este caso en particular, el caso empezó con una causa judicial que estaba o por averiguación de ilícito o delito o por resistencia a la autoridad. Los amigos de Lucas y el propio Lucas, cuando lo llevan al Pena, quedaron detenidos. Sí, o sea, locura. Esta situación en donde la justicia convalida de una la versión policial de los hechos es algo que está bastante extendido y esto se puede ver, nosotros lo publicamos hoy en nuestra red social, se puede ver con los dos partes que sacó el gobierno de la ciudad o la policía o la agencia de prensa de la policía, que son partes de prensa que le manda a periodistas que hacen judiciales donde se describen los procedimientos. En esas dos partes ya está descrito el procedimiento como si hubiera sido primero un enfrentamiento y después una persecución. En uno parece que había una pistola de juguete y en otro no. Ahí ya se logra ver todas las irregularidades y ya se empezó a ver que esto pretendieron encubrirlo como si hubiera sido un procedimiento donde los chicos estaban cometiendo algún tipo de delito. La justicia recibe esa causa y por casi 48 horas mantiene la investigación vinculada a qué estaban haciendo los chicos y no qué estaban haciendo los policías. Los chicos son liberados al día siguiente a la mañana. Cuando los empiezan a escuchar y les toman testimonio, empiezan a entender que acá pasó otra cosa. Pero acá la pregunta para hacerse es, ¿por qué desde el ámbito oficial se mandó a dos partes de prensa que pretendían mostrar algo que no pasó, cuando en realidad la autoridad política tenía que saber desde el momento uno que esto era una situación de una ejecución policial, porque no fue otra cosa que una ejecución policial? Y dos, el Poder Judicial ahí tiene un rol muy importante en desvirtuar la versión policial de los hechos. Es una práctica que está muy estudiada. Ahora vino la discusión de incompetencia, ahora lo tiene un juez de instrucción, recién se están haciendo los peritajes que hay que hacer, todavía no están detenidos los policías. ¿Sorprenden estos tiempos judiciales o vos crees que son habituales y a propósito justamente para es que no es solamente una cuestión de tiempo judicial, sino es un tema de concepción, de cómo qué interpretación hacen de lo que pasó, en qué, digamos, por qué confían directamente en que la versión policial de un hecho que ya de por sí es raro, tiene que ser investigado de ese modo. ¿Y por qué, digamos, por qué las dos policías que le piden ayuda a los chicos, instruyen una situación que termina después en una causa judicial? Eso también hay que preguntarse, digamos, la responsabilidad, y esto desmiente también la idea de las manzanas podridas. La responsabilidad de esos tres policías es clarísima. Ahora, y de las dos policías que recibieron el pedido de ayuda y que en ese momento se arma un procedimiento donde los chicos quedan detenidos, esposados. ¿Escucharon ustedes los testimonios de los chicos, de los amigos tremendos, que esposados los verdugueaban diciendo, ustedes son chorros de la villa, ustedes mataron al otro policías pibe? uniformados que recurrieron los chicos. Ahora, los que tenían que controlar los autos geolocalizables
esa unidad que controla supuestamente, ayer hablábamos con Rosario de la ciudad muestra, y está buenísimo, la ubicación de cada patrullero y demás. Ese móvil que supuestamente es geolocalizable, ¿quién controlaba ese móvil? ¿Quién le permitía esa situación? Por eso la pregunta es qué hacía ese móvil así. Parecía que no estaba, no daba la sensación de que estuvieran por las suyas haciendo algo que no tenían que hacer. Parecía que estaban cumpliendo las funciones normales que le había dado algún jefe, alguna como llaman ellos, alguna superioridad. Ahora, esa explicación es muy importante porque en principio lo que hay que trabajar es para que esas brigadas no puedan hacer nunca más lo que hicieron en este caso y no puedan estar más de civil haciendo este tipo de procedimientos. Hay muchas cosas que hay que revisar acá en el funcionamiento de la policía de la ciudad y en cómo el gobierno de la ciudad controla y gobierna civilmente esa policía. Y hay varias cosas para discutir sobre uso de la fuerza también, sobre por qué no tiene la ciudad un dispositivo que pueda ir inmediatamente al lugar de los hechos ante situaciones en donde ya se empieza a sospechar que hay una situación de violencia policial, de una ejecución policial directamente. Eso se trató de armar en el gobierno nacional en un momento. El programa de uso de la fuerza, que nosotros lo impulsamos un montón, es un dispositivo y una herramienta indispensable para que la autoridad pueda controlar lo que están haciendo los policías y no se coman, digamos, perdón que el término coloquial, pero no se coman el verso de que en realidad esto fue un enfrentamiento y después en algún momento vamos a ver qué pasa. Estos enfrentamientos son muy eficaces en términos de evitar las investigaciones judiciales posteriormente. Claro. Lo que pasó acá es que la familia tuvo, y los amigos de la familia tuvo una fortaleza increíble para tratar de instalar en el tema y la sociedad les creyó. Hay a muchos que la sociedad no les cree, que los medios no les creen, que los políticos no les creen, y son casos anónimos de asesinatos policiales, donde no pasa nada. Entonces, el contrapunto de que nosotros en realidad lo que estamos queriendo hacer, que hoy lo planteaba el ministro también, que lo que nosotros queríamos hacer es tachar a toda la policía de la ciudad de asesina, digamos, estamos lejísimos de eso. Lo que me parece que sí estamos planteando nosotros es que esto no se puede pensar como algo que le pasó a 3 policías nada más, sino que es un problema institucional y es un problema político también. Tanto hoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en otros gobiernos, como años para atrás, ¿ves que las autoridades políticas, puntualmente quienes deben conducir a las fuerzas de seguridad, están capacitadas para hacerlo? Depende, yo creo que hubo momentos en que sí, creo que hay funcionarios que están más capacitados, funcionarios que están menos capacitados. Creo que hay mucho para hacer en términos de formación también de cuadros políticos a nivel nacional, provincial, a nivel local también para trabajar en los temas de seguridad y para no reproducir esta lógica de que del único modo como se puede desarrollar o planificar o implementar las políticas de seguridad es con mano dura o con situaciones de violencia, que es un poco el mensaje que fue quedando en la campaña en estas últimas semanas, ¿no? El queso gruyer, la pena de muerte, digamos, hay una percepción también en términos de realpolitik, ¿no? Que no se puede hacer otra cosa con la seguridad. Entonces, mejor acompañar estas demandas con una idea de que está bien, hay que endurecer el mensaje, hay que endurecer las políticas, porque total otra cosa no se puede hacer. Y hay muchas cosas para hacer. Creo que sí hay que pensar y dar respuestas realmente a la sociedad y mostrar que se puede dar algunas respuestas. A veces son respuestas que no requieren grandes soluciones y a veces son respuestas que requieren, por ejemplo, reformas profundas de las policías. Para eso tiene que haber una decisión del sistema político de hacer esas reformas y de no legitimar, no naturalizar y no convalidar estas prácticas policiales violentas, pensando que los conflictos sociales se van a resolver de este modo, porque pasan estas cosas, después la cosa termina peor. Paula, la última. ¿El CELS se va a presentar de alguna manera en esta causa? ¿Se va a involucrar de algún modo a través de los familiares, de los otros chicos? Eso lo estamos terminando de ver. Lo que sí hicimos nosotros fue hoy muy temprano presentar un escrito en el expediente que estaba todavía en la discusión entre si era de la competencia de la justicia de menores o de instrucción, planteando la necesidad de que se investigue con urgencia la hipótesis del homicidio y planteando la necesidad de que se hagan varias medidas de prueba para resguardar esa prueba, un poco por la experiencia que tenemos de que si no se hacen esas pruebas en los primeros momentos del hecho, después ya empieza a ser cada vez más difícil hacerlo y después entramos en el pantano de los problemas probatorios.
En este caso parece difícil, está bastante claro, ya van a empezar a aparecer las cámaras, los videos. Aparte, vos planteabas lo de la cuestión de la ciudad, siempre hay imágenes de las situaciones de la ciudad, esta vez no hubo ninguna. Ahí me parece que hay bastante para pensar. Gracias, Paula, por este ratito. Pequeña pausa, ya volvemos. Hoy me levanté y lo buscaba y no lo encontraba. No sé cómo voy a hacer para vivir porque me mataron a mí, a mis hijos, a él. Yo estoy muerta en vida. Ellos son los delincuentes, no lo que quisieron hacer con los nenes. Ensuciar a 4 nenes que venían de jugar a la pelota y terminó en esto, en la muerte de Lucas. Ustedes me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado, con 2 balazos en la cabeza. Te ponen la foto de Lucas cuando tenían 8 años que iban a la escuela y vos te morís y me dice, me lo arrancaron, Gusti. ¿Cómo hago? Me sacaron al amor de mi vida, ¿entendés? Tu mejor amigo. Me arrebataron el sueño. Estos delincuentes, estos asesinos que lo acribillaron a mi hijo, a Mansalva. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. Seguimos en Dicho Esto, nos arruinaron la vida, decían los amigos y la familia de Lucas. Estamos ahora con Fernando Chino Navarro, secretario de Políticas Parlamentarias. ¿Cómo estás, Chino? Bueno, lo primero que se te ocurre después de ver estas imágenes. Mucho dolor, mucha bronca, mucha vergüenza. ¿Y ahora? Dolor porque le puede pasar a un pibe nuestro, un nieto nuestro. Puede pasar a vos. Fuera de cámara todos estábamos contando anécdotas que hemos pasado situaciones parecidas. Bronca porque es increíble que vos, hoy estamos todos compungidos, pero hay momentos donde algunos dirigentes políticos y también periodistas alientan la mano dura, el desprecio por los morochos, la cultura del descarte. Y todo eso que parece que es para ganar rating, para ganar autoridad, para pasar, para hacer piolas, te voy a dejar como un grullere. Te construye sentido común. Y después vergüenza porque los políticos tenemos que hacernos cargo. Pasó en la ciudad, puede pasar en la provincia. Tenemos que dejarnos de pelotudear con las discusiones y diseñar una política de seguridad integral que en mediano plazo lo resuelva. Si no, dentro de 6 meses va a pasar de vuelta. Esto es muy parecido a un caso que le pasó a un chico en Almirante Brown hace 7, 8 años. Jugaba al fútbol en Banfield. Lautaro Bugato, la misma situación. Estaba en la puerta de la casa, pasó un policía civil, creyó que estaba robando, le tiró, lo mató, vino la policía, empezó a armar el escenario de enfrentamiento. Hicimos lo que había que hacer. Te acercás a la familia, los abrazás, le decís que no va a pasar más y bueno, y volvió a pasar. Chino, entonces me parece que es un momento donde la política deberíamos frenar, la clase dirigente, también muchos periodistas, medios de comunicación, entender que lo que está en juego es la vida y diseñar un plan de seguridad integral, que eso le corresponde al gobierno, obviamente, quienes somos gobierno, pero también digo a la política porque después todo, viene un gobierno, se va el otro y empezamos de vuelta y discutimos y nos echamos la culpa y... ¿Qué le decís si estás con los padres de estos chicos? ¿Qué le puedes decir? Chino, hablabas de otros episodios, por lo que decís, infiero que crees que esto no es algo extraordinario, sino que es algo ordinario, que ocurre más frecuente, pero que en algunos casos no llega tal vez a una situación extrema de una muerte, un asesinato. Retomando este planteo que haces de la política, ¿por qué nunca se pusieron de acuerdo, nunca se pudieron poner de acuerdo los distintos sectores políticos que están a favor de la democracia, están a favor de las garantías, están a favor de la vida, en trazar un paraguas que exceda a la grieta?
Hay dirigentes políticos de la oposición que también están en tu línea. ¿Por qué nunca pudieron ponerse de acuerdo? Porque nosotros hace 45 años que perdimos el rumbo. No tenemos un modelo de nación. No tenemos un modelo económico, no tenemos un modelo educativo, no tenemos un modelo de seguridad. Discutimos cosas que ya no se discuten en el mundo, garantismo, mano dura, no se discute. La seguridad es una cuestión integral, es una cuestión donde participa la sociedad, tiene que haber control social, policía municipal. Pero todo esto ahora son palabras. Lo que tenemos que tomar conciencia, si de verdad queremos que esto no pase más, sin ir a los medios, sin sacarnos fotos, empezar a trabajar para que dentro de un mes haya una propuesta concreta en la legislatura de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tomar medidas a nivel nacional, que sean que no nos preocupe el color partidario. Yo reivindico la política, pero que sea un color ciudadano. Que entendamos que le puede pasar a cualquiera, pero generalmente le pasa a estos pibes. ¿Crees que el presidente podría impulsar algún proyecto sobre este tema puntual? El presidente habló el otro día, cosa que me puso bien, cuando habló el miércoles, creo. Era un momento distinto, con un acto político, muchos compañeros, mucho colorido. Habló del tema de la inseguridad. No tenemos que hacer cargo de ese tema, no tenemos que esquivarlo. Pero no de la discusión chabacana, berreta, de las estadísticas que... Yo lo he hecho. Yo 10 años atrás te venía con una estadística y te explicaba. Eso a una persona que pierde un familiar o que la robaron, que una señora jubilada que la arrastraron por el piso, ¿qué estadística le vas a hablar? Porque tenemos que... Y además llegamos a la locura. Yo he escuchado políticos importantes y periodistas importantes decir, no, pues esto no es un tema de la policía. La policía llegó enseguida y apresó al ladrón. Obvio que vos querés que la policía atrape al criminal, pero el éxito de una política de seguridad es prevenir el delito, evitar que el delito ocurra. Cuando ocurre, bueno, que haya una política, que haya una policía profesional, que actúe en el marco del derecho, tiene que reprima, pues se trata de criminales. Pero nosotros tenemos que trabajar para prevenir los delitos. Ahora, y esto implica entender que no es más cámara, más fierro, más patrullero. ¿Cuántas entregas de patrulleros ya presenciamos en los últimos 20 años? Y de cámara, el tema es una cuestión integral, volver a una sociedad que se respete. Y vos eso necesitas al ciudadano del barrio, necesitas al cura, necesitas al club, necesitas a la escuela, actividades culturales, deportivas, trabajo y también fuerzas de seguridad. Y cuando hay un delito que actúen. Pero tiene que haber un control social y tiene que haber un poder judicial que actúe. Y nosotros, los políticos, hacernos cargo, porque somos gobierno. Cuando somos gobierno tenemos que hacernos cargo y cuando somos oposición también ayudar. En vez de estar... criticar es una cosa. Es necesaria la crítica. Bienvenida sea que te interpelen, que te cuestionen, que te corrijan. Pero también poner el hombro porque estamos hablando de vidas. Ahora, en lo concreto... Estamos hablando de votos, estamos hablando de vidas. Alberto Fernández está diciendo que va a convocar al diálogo, después se dice que el diálogo va a pasar por el Congreso, vos sos secretario de Relaciones Parlamentarias, y va a haber un llamado concreto, y este puede ser un llamado concreto para sentarse a hablar de seguridad, de violencia institucional. Para mí, temas que cuando el presidente se refirió el domingo a la noche, habló del acuerdo con el Fondo Monetario, habló de un programa económico plurianual, pero hay cuestiones que también se van a tener que discutir, que de alguna manera se discuten informalmente, pero que aún no están sobre la mesa. Me parece que esto que le ha pasado a Lucas, yo recordé a Gonzalo, pero todos tienen un nombre para aportar y juega al fútbol, o sea, un chico que trabaja o fue a estudiar, o un muchacho, o lo que le pasó en San Justo, días atrás. Pero tampoco caer en la canallada de hacer política con eso. Por eso yo hablo y me incluyo. No me da vergüenza, no es que señalo, sí, es culpa de aquel, dale, ahora que vos... Es muy importante eso, Chino, muy importante. Hagámonos cargo. Creo que todos coincidimos en que eso es necesario, pero ¿vos crees que este contexto político, de grieta, de todo lo que pasó en las elecciones, puede permitir que se dé eso? En la realidad. Hay dos elementos que yo evalúo permanentemente. La sociedad. Yo ando mucho en la calle. Ando porque me gusta ver qué dicen los vecinos, qué te dice el ciudadano, qué te dice la mujer de la esquina, qué te dice el comerciante. Me siento en un bar en la vereda. La mayoría de las personas que... El venir a la televisión te da determinado grado de conocimiento. Que hablan con vos, te pueden... Che, qué bien, dale, porque es del frente de todo, o te interpelan porque es opositor. Pero a la larga todos te dicen,
No se peleen más. Resuelvan los problemas. Puede ser una cuestión de trabajo, puede ser una cuestión de la inflación, puede ser una cuestión de seguridad. Y cuando hablas con los políticos fuera de cámara, y ustedes también hablan fuera de cámara, la mayoría tiene una actitud constructiva. Después te corre la urgencia de si querés ser candidato, el rating, la encuesta. Aflojemos. La interna que te tensiona. No, si digo esto, tenemos un país que está al borde del abismo, con números 40% de pobres, 50% de informales, con la deuda externa ahí dando vueltas, violencia social, que es estructural, que es global, pero está bien, eso lo explicás, pero que afecta a cada barrio, que te pasa a Buen Palermo, que te pasa allá en el fondo de Fiorito, que te pasa en La Cárcova, que te pasa en Paternal, que pasa en Rosario, que pasa en Comodoro. Entonces, si tenemos un flagelo de estas características, lo mejor es que se junta. A ver, yo un día tuve una charla, una sola vez charlé con Vidal sobre este tema. Y le llevamos un trabajo sobre el tema de Paco y lo que generaban los pibes adolescentes y jóvenes en el Gran Buenos Aires. Digo, ya cualquier gobernador, cualquier intendente a esta altura, el presidente sabe más o menos quién es quién. Sabe de la justicia quién son abogados que les interesa de verdad el derecho y quiénes viven del derecho. No están ni bien ni mal, pero están en el show. ¿Sabes qué político es más o menos limpio y qué político está medio gris? ¿Qué empresario es un tipo honesto y qué tipo es medio raro? Todos nos conocemos. Juntá lo mejor, Diseñá un plan, porque tiene que haber participación de la sociedad. No lo va a hacer la política solo. Tenés que reconstruir la policía, tenés que reeducarla, pero ¿con qué autoridad? Yo también a veces le hablo a la policía, más allá de estos criminales que vayan presos, escuchaba el debate de ustedes, que les caiga todo el Código Penal porque no tienen perdón de Dios. Pero también busquemos las causas, no nos quedemos, porque si no, ya lo resolvimos el problema. No lo resolvimos. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo mandó a la calle? ¿Quién lo controla? ¿De dónde viene? Chino, en este escenario de crisis que vos planteabas, ¿no debería haber el gobierno reconocido la derrota electoral y no festejado y celebrado como un triunfo? No, reconocimos la derrota. Primero que perdimos. Es imposible no reconocer cuando ocurrió. Perdimos por 8 puntos a nivel nacional y por 2 puntos a nivel local. Lo que ocurrió es que a las 6, 7 de la tarde, algunos medios decían que perdíamos por 7, por 8, por 9, por 10 puntos. Yo tenía encuesta que decía que estábamos empatados, pero te digo la verdad, le quería más a los medios que a mi encuesta. Y cuando llego al búnker, ves las mesas testigos, ves los datos oficiales y ves que estás casi empatado, después quedó en 2 puntos a las 11, 12 de la noche. Y es muy simple. ¿Por qué Carlos Pañi escribió que en el búnker de Juntos por el Cambio había tristeza? Y yo estaba contento genuinamente. Sabía que perdía, pero no es lo mismo perder 4-0 que perder 4-2 o 4-3. Claro. Pero igual tenemos destino electoral de cara al 2023, porque ese es ese momento de euforia, de la elección. Si resolvemos estos problemas, si nosotros no resolvemos estos problemas, el problema de la pobreza, la inflación, acá no hay encuesta, ni focus, ni imagen que valga. Cortita, ¿Alberto Fernández puede ser reelecto? Me parece que no es la prioridad. Hoy hablar de reelección, hablar de quién va a ser candidato, con la gravedad de los problemas que tenemos, cada uno es dueño de hacer lo que quiere, yo no soy el dueño de la verdad. Pero a mí ni se me ocurre pensar esas cosas, no me entran en la cabeza. Yo tengo otras preocupaciones. Te vuelvo a repetir, tenemos 40% de pobres. Tu señora te dice que aumentan las cosas. Todo el tiempo. Y más o menos vos la piloteás. Imagínate una familia más humilde. ¿Tenés miedo cuando vas a meter a estacionar el coche? Por supuesto. Bueno, entonces yo te voy a decir a vos, yo quiero ser reelecto. Yo quiero ser candidato a intendente. Bueno, pero como decías antes, fuera de micrófono, muchos políticos te hablan de eso y ya te lo plantean. Está bien, pero así no va. Lo que no perdió el frente de todos en la elección. Lo que está perdiendo es la política. Cuando aparecen fenómenos, anomalías, que gritan, que insultan, que descalifican, pero tiene alguna ligazón con la realidad, y aparece acá, apareció en Estados Unidos con Trump. A ver, ¿nos imaginamos que una vez que en Estados Unidos iban a aparecer personas con ametralladora del Capitolio y con muertos? Lo veías en una serie. Bueno, pasó. Tenemos la situación de Brasil. Entonces, si nosotros seguimos con la política no representando y resolviendo los problemas de nuestro pueblo, aparecen esas anomalías.
Sí, Pero no nos confundamos, tenemos que volver a la política de cara a nuestro pueblo. Gracias por venir. Nosotros nos despedimos. Ya llega Rolando Grani en GPS, compañeros. Hasta el lunes fue nos todo. encontramos con Luis. Quédense.